Puedes equivocarte, puedes fallar, pero hay una cosa que tu hijo jamás va a olvidar, que estabas ahí. En este video entenderás por qué tu presencia, aunque llena de tropiezos y risas a destiempo, puede ser el mayor regalo emocional que le das. Acto 1. El eco de los pasos cansados. Diego llega del trabajo cuando el reloj ya rozó las 9. Trae ojeras, sudor y la camisa untada de tráfico. Andrés, su hijo de 7 años, corre a la puerta con un dibujo arrugado. «Papá, ¿sabes qué es esto?» Diego apenas reconoce los trazos, un garabato de superhéroe con capa verde. Podría decir, luego lo vemos, pero se agacha, se sienta, en el piso y lo escucha. La sala está desordenada, el celular vibra, y, aún así, la voz del niño se siente más fuerte que el zumbido del «deberías». ¿Cuántas veces un minuto se volvió un nunca? Acto 2. La promesa, rota que se sanó con risas. Sábado por la tarde. Diego prometió llevar a Andrés al parque a las 5, pero la tienda cerró tarde, el tráfico mordió el tiempo y llegaron a las 6:30, sol bajando, columpios casi vacíos. «Llegamos tarde, lo siento», dice Diego. Andrés frunce el ceño. Luego sube al columpio y pide que lo empuje. Grita, más alto que el crepúsculo. «¡Más fuerte, papá!». Diego lo impulsa, sudando culpa y alivio. El error quedó, sí, pero también quedó el empujón, el viento en la cara, el «estabas ahí». La perfección es reloj. La presencia es compás. Marca el ritmo, no los segundos exactos. Acto 3. Pancakes chamuscados, corazones dorados. Domingo de desayuno especial. Mariana, la mamá, olvida bajar el fuego y el primer pancake sale negro como carbón. Andrés se burla. «Parece piedra volcánica». Mariana ríe. Prepara otro mientras cuenta cómo de niña su abuela también quemaba la primera tortilla para espantar los malos recuerdos. Ese olor a quemado se cuela por la casa, pero trae una historia, una risa, un vínculo. La imperfección se convierte en sabor de hogar. ¿Y si tus fallas fueran las anécdotas que tus hijos atesorarán mañana? Acto 4. El faro con vidrio roto. Imagina un faro costero. El cristal está cuarteado, la pintura descascarada, pero la luz sigue girando, guiando. Barcos en la noche. Así es tu presencia. No necesita brillo impecable, solo constancia. Los niños, como marineros novatos, buscan esa luz. Les basta verla para creer que hay tierra firme cerca. Un faro perfecto sin luz no sirve. Un faro imperfecto iluminando salva vidas. Acto 5. Rabieta en el supermercado, pasillo de galletas. Andrés quiere el empaque gigante azucarado. Diego dice, «no». Explota la rabia, llanto, pataleta, miradas ajenas taladrando la espalda. Diego respira hondo. Se arrodilla, mira a los ojos llorosos y susurra, «Veo que estás enojado. Podemos elegir otra opción juntos. No hay discurso filosófico, solo validación y calma». La tormenta amaina. Gente pasa, susurra. Diego sigue ahí, anclado al suelo, de baldosas frías al corazón caliente. La presencia no quita el dolor, pero crea el espacio donde el dolor se entiende. Acto 6. Lo que dice la ciencia del apego, sin que suene a cátedra. El cerebro infantil es como un castillo de arena fresco. Cada ola de contacto lo moldea. Cuando mamá o papá responden, aunque sea con voz temblorosa o mirada cansada, se libera oxitocina, esa cola emocional que une ladrillo con ladrillo en la autoestima. Con el tiempo, el niño aprende. Si algo duele, corro a quien estuvo, no a quien fue perfecto, sino a quien fue constante. Los estudios muestran que la seguridad no nace de padres infalibles, sino de respuestas sensibles y frecuentes. Acto 7. El loop de la noche. Esa noche, Diego arropa a Andrés. Apaga la luz y justo cuando la puerta cruje,
El niño susurra: «Papá, ¿mañana estarás en mi torneo?». Diego recuerda la agenda repleta. Podría decir: «Veremos», pero el hijo no pide promesa de victoria, pide certeza de presencia. «Estaré ahí». Puede que grite demasiado, pero estaré. El estar se queda dando vueltas en la oscuridad, como un mantra que arrulla. Acto 8. Invitación al espejo. Detente un segundo. ¿Recuerdas quién te sostuvo cuando el mundo se volvía grande? Tal vez un abuelo que olía a café, una tía que contaba cuentos torcidos, un maestro con calcetines disparejos. Ninguno era perfecto. Todos estaban presentes. Les pido que, ¿en quién te quieres convertir? ¿En la estatua pulida que nadie toca o en la mano temblorosa que siempre alcanza? Acto 9. El regalo envuelto en errores. Mariana guarda los dibujos, arrugados de Andrés en una caja. Algunos tienen manchas de salsa, otros están a medio colorear. Ella sonríe. Cada mancha es prueba de vida, de caos compartido. Los hijos coleccionan momentos, no medallas. Coleccionan miradas que sostuvieron sus primeras caídas, no discursos impecables sobre cómo caminar. Acto 10. Síntesis. No necesitas ser maestro del tiempo, ni chef de pancakes perfectos, ni domador de rabietas. Necesitas ser hoy, ser cerca, ser humano. Porque tu hijo no recordará la camisa planchada, pero sí la rodilla raspada que curaron juntos. Así que, la próxima vez que temas fallar, recuerda, tu presencia, aún con grietas, es la brújula que guía el corazón de tu hijo. ¿Te resonó esta historia? Suscríbete a Padres e Hijos y comparte este video con otro padre imperfecto que, como tú, está decidido a estar presente. Sigamos creciendo juntos en familia.